Hola amigos de 5 días, buenas noches. Señores, en este programa daremos seguimiento al tema de Venezuela y a la situación actual. Hemos estado haciéndole entregas a ustedes de análisis de lo que está pasando allí, como sabemos, con un presidente interino juramentado el 23 de enero, Juan Guaidó, y Nicolás Maduro, que asegura que él es el presidente electo democráticamente. Bueno, la situación social y económica en Venezuela es desgarrante ya desde hace mucho tiempo. La oposición la atribuye a los malos manejos de las riquezas de Venezuela, del gobierno de Nicolás Maduro, mientras que, y también antes de Hugo Chávez, mientras que la parte chavista dice que los verdaderos culpables de esta crisis económica son los Estados Unidos por las sanciones impuestas al régimen. Anoche la parte chavista, bueno, pues posicionó camiones para trancar todo el paso entre la frontera de Colombia y Venezuela, por donde parece que entrarán los vehículos con ayuda humanitaria. Mientras Maduro dice que no abandonará el poder y Juan Guaidó, bueno, pues ya él presentó incluso el plan de recuperación económica el 31 de enero y eso lo veremos esta noche en este análisis. Y como siempre, todos los jueves para analizar este tema nos acompaña el economista y venezolano Carlos Esper, que está con nosotros hablando pues de esos temas que influyen en el movimiento económico de nosotros, del país y del mundo en WhatsApp Finanzas. En este caso, vamos a analizar esta situación de Venezuela y seguir dándole seguimiento como lo hemos hecho hasta ahora. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches a toda nuestra audiencia de su programa de todos los jueves, WhatsApp Finanzas, de 5 días, por transmisión del canal 16 de Noticias, casi en vivo, así mismo es. Estamos grabando unas horas antes de este programa, pero casi en vivo. Hoy vamos a marcar una diferencia con relación a los últimos programas que hemos hecho, ¿verdad? Porque vamos a ver la parte económica de lo que se pretende implementar en Venezuela a través del nuevo programa del presidente legítimo constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el ingeniero industrial Juan Guaidó. Fíjense que Carlos es venezolano y él a quien reconoce es a Juan Guaidó, ese es un punto a destacar. Totalmente. Y él le corre pues por las venas la sangre venezolana. Así como el 90% de los venezolanos, no solamente soy yo el que está detrás de todo esto. Pero fíjense qué interesante, el 31 de enero pasado, Juan Guaidó en la Universidad Central de Venezuela, en el anfiteatro de la facultad donde yo me gradué, la Facultad de Economía de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales, el FACES de la Universidad Central de Venezuela, hizo la presentación de lo que es el programa de recuperación o el Plan País para tratar de sobrevenir la debacle en la que nos ha visto sumido el castrochavismo, madurismo en los últimos 20 años. Este plan consta de 3 elementos básicos. Mónica, por favor, ayúdame ahí. Son 3 fases. Una es superar el tema de la emergencia humanitaria o implementar lo que es el programa de emergencia humanitaria. La otra es la estabilización del país desde el punto de vista, en este caso estamos hablando de estabilización económica, obviamente vamos a necesitar también estabilizar el país políticamente. Y la tercera fase es la recuperación de la productividad, cuando ya vamos otra vez a tratar de recobrar el crecimiento económico que hoy por hoy es el más bajo, por no decir el que está en el subsuelo, en números negativos anuales en toda la región, en particular en toda la región, y en el mundo no tiene competencia tampoco siendo Maduro Venezuela en decrecimiento uno de los países económico. Más ricos del mundo, no solamente de la región de América Latina, ¿verdad? Sí, bueno, es el que tiene las reservas petroleras más grandes del hemisferio, reservas importantísimas de oro, de coltán, de diamantes, a diferencia de las esmeraldas que hay en Colombia, en Venezuela hay diamantes, sí. Carbón, bauxita, o sea, era realmente dentro de la región un país con muchísima actividad industrial. Del mundo es el segundo. De industria básica. En petróleo, Carlos. ¿En qué? En petróleo. En reservas. Sí, es el segundo del mundo, sí, sí, efectivamente, la posición número 2. Y del hemisferio el primero. Del hemisferio el primero. Sí. Entonces,
vamos a ver a qué se enfrenta o a qué se va a enfrentar un régimen de transición una vez cesado en funciones el usurpador. Entiéndase como usurpador Nicolás Maduro, que es el que está sencillamente desde Miraflores despachando con una chequera que realmente lo que hace es emitir bolívares que no tienen respaldo ya de ningún tipo de divisa, porque la comunidad internacional en pleno ha cerrado toda posibilidad de nuevos endeudamientos, que es de lo que él básicamente nutría ligeramente las arcas para poder emitir esos cheques que además generaban o generan una hiperinflación del 1.000.000% anual. Fíjense en qué condiciones se encuentra Venezuela. Yo he hecho aquí una listica para que tengan una idea más o menos cuál es la tragedia que vive el país. Tenemos un desabastecimiento de alimentos básicos que ya afecta al 48% de la población. La mitad de la población está pasando literalmente hambre. Es una población que está haciendo permanentemente filas para ver qué es lo que hay al final de esa fila. No necesariamente es lo que anda buscando. Hay desabastecimiento de medicinas y nula capacidad de atención hospitalaria. Aquel que tenga que ser tratado en un hospital, si quiere que lo trate en un hospital, tiene que llevar absolutamente todo para que lo trate. Allí lo único que va a encontrar es una infraestructura y un personal médico que lo ayude. Pero además, cuando viene el proceso de cuando el médico hace el diagnóstico y tiene que resolver recetando algún tipo de medicamento, pueden hacerse centenares de viajes a centenares de farmacias diferentes y es muy probable que ese medicamento no exista. Hay falta absoluta de insulina, que es básica para los diabéticos, de medicamentos para aquellos que sufren cáncer y tienen que tratarse con quimioterapia. En fin, es una situación precaria. La hiperinflación, ya la señalamos, estamos en el 1.000.000% anual, aunada, por supuesto, a una devaluación progresiva del signo monetario, por más petro que este señor invente. Tenemos la más alta criminalidad en la región, 25.000 muertes violentas al año. Estamos hablando en el país, muertes violentas. Tenemos un rápido agotamiento de reservas internacionales porque este señor sencillamente está abusando de lo que queda en el Banco Central e incluso estamos ya teniendo noticias de que está saqueando las reservas de oro monetario y está tratando de movilizarlas. De hecho, intentó hacer recientemente una transacción que le fue impedida y fue advertida desde la Asamblea Nacional de $1.200 millones a un banco corresponsal del propio gobierno chavista en Uruguay. Eso se logró abortar, además de otras incidencias que hubo en Londres, también que trató de movilizar $1.200 millones en oro, que fueron impedidas. Dependencia absoluta de las importaciones, porque sencillamente el castrochavismo en estos 20 años acabó con el aparato productivo nacional. La mayoría de las empresas migraron, las transnacionales migraron, las nacionales lograron encontrar mejores condiciones de trabajo en la vecina República de Colombia y en definitiva la actividad agroindustrial, agrícola se fulminó. Esa es la razón por la cual hay una ingente necesidad de productos importados que por supuesto se tienen que pagar en divisas y como hay escasez de divisas, entonces tenemos problemas para importar lo que hace falta. Hay una incapacidad de suplir en el mercado local con la producción nacional. Eso es en lo que se resume la situación actual. Carlos, las personas que están a favor del régimen de Nicolás Maduro dicen primero que esta incapacidad de suplir el mercado local con productos producidos en Venezuela viene desde hace muchos años y que fue justamente la industria petrolera y la corrupción de los adecos y los copellanos, los dos partidos gobernantes que se alternaban en el poder, los culpables de esta situación actual, más las sanciones que ha impuesto a la comunidad internacional encabezada por los Estados Unidos. ¿Cuál era la situación antes de Chávez al respecto? Sí. A ver, Chávez gana las elecciones en 1998, ¿de acuerdo? Y Pérez Jiménez, el penúltimo dictador, porque Maduro va a ser el último que vamos a sacar, Dios mediante. Pérez Jiménez cayó en el 58. En esos 40 años se verificó lo que se llamó el Pacto de Puntos Fijos, que fue las fuerzas políticas que se unieron y coordinaron esfuerzos para derrocar la dictadura del 58, gobernaron de manera alternativa durante esos 40 años que llamamos de democracia.
Durante esos años, lo único que se verificó en Venezuela fue crecimiento económico. No nos vamos ahora a creer historias del castrochavismo de que la situación económica de Venezuela era deplorable durante los 40 años de democracia, porque que yo recuerde, número uno, el venezolano no migraba, y número dos, Venezuela fue recipiendaria de un número muy importante de migrantes, de gente que venía a buscar futuro en Venezuela desde el 58. Cantidades incluyendo europeos, españoles, italianos y portugueses, que son las tres colonias más importantes que hay en Venezuela. Y que juntos construyeron una nación muy vibrante. En el 73 se nacionalizó la industria petrolera y a partir del 73 Petróleos de Venezuela llegó a convertirse, antes de Chávez, en la empresa petrolera número 2 del mundo, después de Saudi Aramco. Fue la número 2 del mundo, por encima de las 7 hermanas de las transnacionales petroleras internacionales. O sea, si tenemos una industria número 2 en el mundo, significa que somos capaces de llegar a ciertas posiciones claves. Pero además de eso, teníamos un desarrollo importantísimo en el sur del país, en el estado Bolívar, con la Corporación Venezolana de Guayana, donde teníamos industrias básicas, donde producíamos bauxita, alúmina, aluminio, oro, hierro, y todo eso se trabajaba, se explotaba y se exportaba con un valor agregado. Hoy por hoy, lo que acontece allí es un cementerio de empresas básicas. No se está produciendo nada. ¿Cuál entonces fue, Carlos, el motivo principal por el cual se nacionalizaran estas empresas privadas y esta producción llegara a lo que es hoy nula en Venezuela? Bueno, es muy sencillo. Es parte de una estrategia castrocomunista que lo que intenta es acabar con la capacidad productiva local, de manera de que el pueblo sea absolutamente dependiente de las dádivas que el régimen concede. Y es el mecanismo que ya todo el mundo conoce, que es el CLAP, que es las cajas estas que se reparten, pero a un costo, porque ese es uno de los negocios de Maduro también. Esas cajas del CLAP vienen de México. No son gratis esas cajas. No son gratis. Vienen a un precio, digamos, subsidiado por $1 ficticio, y no responden a ningún tipo de criterio nutricional, sino lo que consiguieron armar en caja. La mayoría de los productos son vencidos, están en mal estado, es una leche que no es leche, que está mezclada con otras cosas. Bueno, es un desastre, pero es un negocio más de la tiranía, que además para mantener arrodillada a la gente, que es la que está esperando ansiosamente que le llegue su cajita. O sea, es para generar una dependencia. Pero sigamos en la siguiente. Nos vamos a la pausa y perdón. Entonces volvemos con más sobre el plan que expuso el 31 de enero Juan Guaidó. Volvemos. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Tus playas, tu mar, tu cielo, me gustan. Todo en ti me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tiene Dominicana. Me gusta como eres y toda su belleza cabe los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. Bueno, continuamos en WhatsApp Finanzas hablando de la situación de Venezuela y específicamente Carlos Esper nos explica cuál es el plan de recuperación económica que propuso el 31 de enero Juan Guaidó, el presidente encargado designado por la oposición, vamos a decir. Carlos ha venido con un nuevo look, no sé si ustedes lo están viendo, le podemos hacer un close-up. Ha venido con un peladito, pero Yoli fue que lo mandó a pelar, le quedó muy bonito, le quedó Yoli, el peladito a Carlos. Carlos, continuamos. Continuamos con la tragedia que tenemos que enfrentar y rescatar. En esta segunda lámina estamos básicamente hablando de que también se verifica en Venezuela una corrupción administrativa y un robo continuado del erario público nacional. Tenemos también un ecocidio en el arco minero, porque ahí están robando oro, coltán, que es un metal ahora muy apreciado en la industria electrónica,
diamantes, bauxita. ¿Quién está robando estos Bueno, minerales? tú sabes a quién le llaman el zar o el príncipe o el rey del coltán, a Nicolásito, al hijo de Maduro. Le llaman el rey. O sea, es una mafia además que está anillada por efectivos militares que están comiendo de allí, que se están beneficiando de ahí y que no permiten que nadie más entre dentro del negocio. Nicolásito Maduro tuvo una acusación, creo. Debe tener muchas, además de imberbe debe tener muchas acusaciones. Luego tenemos una industria petrolera que está quebrada. Petróleos de Venezuela está en quiebra técnica. Pasamos de una industria que, les repito, era la segunda a nivel mundial, que en ese momento producía 2,5 millones de barriles diarios y se autoabastecía, a una empresa que está ahora mismo en menos del millón de barriles diarios, menos del millón de barriles diarios, está importando o importada, porque ya creo que ya no van a seguir llegando gasolina de los Estados Unidos, redujo enormemente todas sus capacidades operativas y ahora, para colmo, Estados Unidos también aplica una medida que favorece a Juan Guaidó y le entrega a Juan Guaidó la administración de Citgo, que es el complejo refinero que se encuentra en el sur de los Estados Unidos, en el Golfo de México, que es donde se refina petróleo de la calidad o de la gravedad, de la viscosidad del venezolano, especialmente para eso. Luego, lo del robo de oro monetario, incluso se dice que llegó un avión comercial con una capacidad importante de carga para llevarse 20 toneladas de oro para pagar una supuesta, bueno, una supuesta no, ellos le deben a los rusos, debe ser para darle una de las cuotas de pago a los rusos. Hay un aniquilamiento de la infraestructura nacional por falta de mantenimiento, o sea, lo que son vías. Imagínense, si no hay dinero para comer, ¿cómo va a haber dinero para mantener una vialidad? Ya son hoyos, son puentes que se caen. Hay un aislamiento internacional, un evidente aislamiento internacional. Ya vamos por 50 los países que reconocen directamente a Juan Guaidó. Y por ende hay una represión absoluta, no solamente policial, sino la peor de todas, un control de alimentos y medicinas para tener a la gente arrodillada. Ese es el escenario al que se tiene que enfrentar el gobierno de transición, o Juan Guaidó. Vamos a ver qué es lo que se propone. Lo primero, lo más importante, lo que ha venido clamando el país o la oposición o el 90% de los venezolanos que ocurra en las próximas horas es la emergencia humanitaria. Es un desastre de proporciones épicas y por ende está lista ya asistencia humanitaria que provendría desde el norte de Brasil, en el estado de Roraima, o sea, al sur de Venezuela, desde Colombia, en Cúcuta, hay un centro de acopio muy importante, y también desde una isla del Caribe que no han querido identificar, pero imagino que puede ser Aruba o Curazao. Se ha sumado al tema Puerto Rico, y en el día de hoy escuchamos que hubo aparentemente una entrega de ayuda humanitaria que no se la estaban esperando, que vino vía aérea y logró llegar a un aeropuerto en Venezuela, pero no tengo más información, así que si eso es así, demuestra que las Fuerzas Armadas en Venezuela como que no están tan al tanto de lo que acontece con su espacio aéreo. Bueno, en fin, el caso es que la emergencia humanitaria, tenemos que atender un problema donde los niños están malnutridos, se están muriendo de hambre y los enfermos se están muriendo de mengua por falta de medicamentos. Eso es lo primero, emergencia humanitaria. Sin embargo, entonces, Carlos, esta afirmación que dicen los maduristas de que no, que el responsable de lo que está pasando en cuanto al desabastecimiento es el aislamiento a que han sido sometidos a ese país cruelmente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, no ha habido ningún aislamiento. El aislamiento sobreviene, vamos a ver, el aislamiento que hace referencia Maduro sobreviene desde el momento en que este señor, el 10 de enero, asume funciones como usurpador del Poder Ejecutivo. Porque hasta el 10 de enero le respetaron, lo reconocieron como presidente. Cuidado. En el momento en que él cruzó la línea roja con las elecciones que todo el mundo condenó como, ¿cómo se llama? Elecciones fraudulenta, gracias. Entonces, ya le habían advertido, no te vamos a reconocer, no te vamos a reconocer. Y llegó el día en que había que juramentarse
y él se juramenta ante un organismo incompetente para su juramentación. Eso es una cosa, es lo de la matriz de opinión con respecto a que Guaidó se autojuramentó. Guaidó no se autojuramentó, prestó juramento con base al artículo 233 de la Constitución, que es diferente. Vamos a Él no hablar tenía que sobre juramentarse eso ante nadie. en el próximo programa, porque hay Sí. también mucha controversia. Vamos a hacer un al programa respecto, sobre eso, sí. Sobre esto. Vámonos a la pausa y volvemos con este tema sobre la reestructuración económica de Venezuela, en este caso propuesta por el presidente interino Juan Guaidó. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Tus playas, tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. Dominicana, me gusta cómo eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta cómo eres y toda su belleza, te abre los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. Bueno, continuamos con Carlos Espedi y aquí tenemos en una lámina que nos ha traído Carlos cómo las carreteras en la frontera han sido interrumpidas para que la ayuda humanitaria no llegue. Háblanos de esto, Carlos. Sí, aquí pueden ver un puente que comunica básicamente en la frontera entre Colombia y Venezuela. Comunica Cúcuta con Venezuela, se llama el Puente de las Tienditas. Y es un paso que ya está construido y por el cual podría entrar ayuda humanitaria. El gobierno dice, ese es un puente que nunca ha sido inaugurado. Bueno, pues puede ser que Maduro no haya ido para que no le lancen piedras, ¿verdad? El día de la inauguración. Pero el puente existe, físicamente existe, y es un canal de comunicación por el cual podría entrar ayuda humanitaria. ¿Qué hace el régimen usurpador de Maduro? Coloca obstáculos para impedir que pasen los convoys con leche en polvo y medicamentos y fórmula para los bebés. O sea, dense cuenta que este personaje siniestro está dispuesto a matar a la gente, por eso es un genocida, por eso es que está acusado por crímenes de lesa humanidad en la Corte Internacional de Justicia. Está dispuesto a matar a la gente antes que reconocer que tiene que irse del país porque nadie lo soporta. Maduro dice que él le puso esto porque van a llegar esta ayuda humanitaria acompañados de militares y con tanques de guerra. Claro, tienen que llegar escoltada porque si no se la roban ellos mismos y la distribuyen con los mecanismos CLAP. Y este niñito que está aquí, ¿verdad? Va a seguir pasando hambre y va a llegar un momento en que va a morir. Fíjense que este señor se le ocurrió decir en una ocasión que los niños se mueren de hambre a propósito. Wow. Esto lo dijo el 31 de agosto del 16. Maduro está convencido de que estos niños, mire este bebé, muere de hambre a propósito, para dejarlo a él mal ante el mundo. Wow. Es un cretino. Y este tipo es el que tenemos que lograr la salida inmediata de Venezuela para lograr recuperar. La siguiente lámina es del caos a la estabilización. Esa es la segunda fase, la estabilización. ¿Por qué? Porque el desabastecimiento que hay, fíjense que nutrida está esa nevera en un supermercado. El desabastecimiento es justamente lo que provoca, es un éxodo. Esto no es una marcha o un mitin político. Esto es la gente migrando hacia Colombia. 5.000 personas diarias abandonando el país porque no pueden continuar allí. Así que del caos a la estabilización. ¿Qué es lo que pretendemos? Recuperar la producción interna, reducir la importación de alimentos que comprometen las arcas del país. O sea, queremos que la economía de puertos se convierta en una economía para exportar, no para seguir trayendo alimentos. Y luego tenemos la recuperación de la productividad. Venezuela fue un país de características muy interesantes para muchísimas transnacionales que producían, por ejemplo, el sector automotriz o automovilístico. En Venezuela operaba la Ford, la Chevrolet, Fiat, Renault, Mack. Una cantidad de ensambladoras de vehículos. O sea, teníamos la capacidad de ensamblar vehículos y se traía lo que llaman el motor, el bloque de motor, pero todo lo demás se producía en Venezuela, los cristales, las llantas, los limpiaparabrisas, las mangueras, los rines o las ¿cómo le llaman? Donde van las llantas, donde van las gomas, los aros. Todo eso se hacía en Venezuela. O sea, imagínense cómo si había capacidad industrial, que teníamos la capacidad de ayudar a ensamblar diferentes marcas y modelos de vehículos. Eso ya es una industria como tal, importante.
Todo eso desapareció gracias a Maduro. Así que una última cosita que le venía a colación ese día que este señor, este caballero, este hombre valiente, presentaba el plan país, le llegó la seguridad del Estado a su vivienda buscando a la esposa, esta es la esposa, y la única que estaba era Miranda, una niñita de 20 meses con alguien que la estaba cuidando. Y cuando estaba presentando el plan país, ella le dice, nos está buscando la inteligencia o el servicio de amedrentamiento del régimen. Y él dice, lo comunica a su auditorio y dice, me están buscando en mi casa, ellos saben que no estoy allí, pero es evidentemente un hecho de amedrentar. Para amedrentar, mi hija está allí, así que yo voy a terminar de dar mi discurso sobre el plan país y después nos vamos todos para mi casa. Y así fue como ocurrió. Bueno, sin embargo, fíjate que no le han puesto un dedo a Juan Guaidó, porque eso sería pues mucho peor para ellos. Ya eso sería el pie para sí que hubiese una intervención armada en Venezuela. La situación es muy delicada, todavía no se sabe qué va a pasar. Estamos haciendo este programa hoy jueves, unas horas antes de las 8 de la noche, y mañana vamos a terminar de explicar un poco todo lo que ha sido pues esta transición o lo que está haciendo esta transición para que lo entendamos mejor, bueno, desde este punto de vista, porque hay otros puntos de vista, pero los hechos están ahí. Los hechos también hablan por sí solos. Carlos, excelente presentación, te felicito. Muchas gracias. Y mañana vamos a seguir con este tema. Hasta la próxima, amigos.